Pues bien, esta mañana, para el tema que nos corresponde, no puede haber una sola religión verdadera, vamos a tener una lectura bíblica que les invito a buscarla en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué tal si oramos? Pedimos la bendición del Señor sobre este pasaje. Señor, te damos gracias porque vivimos en un tiempo realmente en donde alrededor nuestro vemos tinieblas completas y cada día más densas, negando la verdad, mintiendo, torciendo la verdad de las Escrituras. Y queremos rogarte que nos permitas a cada uno como cristiano tener una mente renovada, tener una mente bíblica, una mente basada en la palabra y en la razón, y nos des la apertura para la luz del Espíritu de Dios, nos instruya, nos corrija, nos enseñe, nos muestre lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la vida de cada persona aquí, bendice a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Una primera clave que uno encuentra de las preguntas que la gente hace es la que planteamos el día de hoy. No puede haber una sola religión verdadera. Ese es el concepto, ¿no? No puede haber una sola religión verdadera. ¿Y por qué tiene la gente este concepto en general? Porque en el fondo la gente lo que piensa es, mira, lo importante es que tú creas en Dios y que trate de ser la mejor persona posible. Eso es suficiente. Ese es el concepto general, ¿no? O sea, si tú crees en Dios en alguna manera y eres una buena persona, ya Dios contigo está bien. ¿Eso enseña la Biblia? No enseña la Biblia eso. La Biblia dice que el concepto es que no es creer en Dios. ¿Por qué? Porque el creer en Dios y hacer lo bueno es todavía basado en la salvación en buenas obras. Es creer que tú puedes tener los méritos suficientes para poder tú ir al cielo y poder aceptado por Dios y al morir estar con Dios el resto de la eternidad. Pero la Biblia dice que ningún ser humano será justificado por sus obras. Ninguno. Porque si nos tendría que medir por nuestras obras, tendría que condenarnos a todos. Porque como digo muchas veces, en la balanza de nuestras buenas obras, si lo comparamos con los 10 mandamientos, decimos, ¿no es cierto?, yo no adultero, yo no mato, yo no robo, van 3-0 ganando en los mandamientos, pero después con ese no miento, no codicio y no pienso mal y sigo los mandamientos, terminamos goleados. Entonces algunos creen que si yo cumplo 7 mandamientos y solo 3 no, 7 contra 3 gano y por lo tanto me salvo. Y no es así. La Biblia dice que no son si 7, 8 o si 1 cumples. La Biblia dice que si uno rompe un mandamiento, un solo de los 10 mandamientos, ha roto toda la ley. Toda la ley. Y por lo tanto, no somos personas merecedoras de méritos delante de Dios para nuestra salvación. Por eso es que no es posible que ninguna persona de ninguna religión, incluyendo el cristianismo, sea salva por buenas obras, porque rompemos la ley de Dios. Esta es la razón por la cual el creer en Dios y el ser buena persona no es suficiente. Pero también la gente piensa que la religión iba a ir paulatinamente debilitándose, iba a ir la religión desapareciendo con el avance de la ciencia. Esto viene de los conceptos evolucionistas, ¿no? En una época, al comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, vino la idea de que la religión era solamente una muleta
En la muleta mientras el hombre iba conociendo la verdad y la ciencia se desarrollaría, y que cuando la ciencia y la tecnología llegara a mayores niveles de avance, entonces la religión se vería como algo innecesario y obsoleto, y que ya nadie creería en eso. Bueno, ¿qué ha pasado? La ciencia y la religión ha avanzado más que nunca, ¿y qué ha pasado con la religión? Ha crecido más que nunca en el mundo. Por eso es que tú ves musulmanes en Europa, musulmanes en Estados Unidos. ¿Cuándo has visto tú musulmanes años atrás, 50 años atrás en Europa? ¿No había? Musulmanes sería alguien para ir a tomarle foto, ¿no es cierto? Como un personaje atípico del panorama europeo. Ahora hay ciudades en Europa en donde tú ves musulmanes, sikhs, todas las corrientes musulmanes, hinduistas, brahmanes, de todo, budistas, en todos los países de Europa y en Estados Unidos también. Así que tú ves que la religión se multiplicó y el cristianismo en algunos países como Europa y Estados Unidos está decreciendo, pero en cambio en la China, por ejemplo, el cristianismo está creciendo enormemente, en el África el cristianismo está creciendo y en el Asia, en los países del tercer mundo, no en los países desarrollados, es donde el cristianismo está creciendo más, incluso en América Latina, ¿cierto? Este crecimiento de la Iglesia contradice el concepto de que la ciencia y la tecnología iba a terminar erradicando ello. La tesis en el fondo es que todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. Este es el concepto general. Todas las religiones enseñan básicamente lo mismo, portarte bien y creer en Dios. Por lo tanto, todas están bien y ninguna puede ser falsa. Pero creer esto o afirmar esto, para uno como cristiano sobre todo, significa entender que no le dan ningún valor a la doctrina, solamente a la creencia en Dios y a portarse bien. Pero cuando uno afirma algo así, significa que desconoce las diferencias doctrinales profundas que hay del cristianismo con todas las religiones. Por ejemplo, el budismo cree que Dios es una fuerza impersonal. El cristianismo dice Dios es personal. El islamismo, el movimiento musulmán, enseña de que para la salvación tienes que leer el Corán, dar limosnas, ir a la Meca, es decir, buenas obras. En la Biblia no encuentras unas cosas que tienes que hacer, lo que tienes que hacer solamente es arrepentirte y recibir la justicia por la fe que vino de Cristo en la cruz. Así que decir esto denota un desconocimiento de la importancia de la doctrina, y ese es el problema de hoy, que hoy día está subestimándose la importancia de las creencias puestas en forma doctrinal, ordenada. ¿Qué es la doctrina? Las creencias puestas de manera sistemática y ordenada y lógica para entenderlas y poderlas emprender. Hoy día se subestima lo doctrinal, pero al mismo tiempo, por otro lado, se afirman como válidas ciertas creencias doctrinales. Por ejemplo, la gente dice, yo no creo en ninguna doctrina, en ninguna iglesia. Y le preguntas, ¿y quién crees que es Dios? Dios es un espíritu de amor que guía todas las cosas. Bueno, decir que Dios es un espíritu de amor es una afirmación doctrinal. Estás estableciendo una creencia. Entonces, por un lado, se refutan y se subestiman las doctrinas y por otro lado, sin embargo, se aceptan ciertas verdades, entre comillas, doctrinales o afirmaciones o creencias que están sueltas, que están simplemente como islas aisladas entre sí. Así que nadie puede tener una fe en Dios, cualquiera sea su concepto de Dios, sin tener detrás un sistema doctrinal que la sustente. No existe tal cosa que yo creo un Dios y no creo, y esto no significa ninguna doctrina, no existe, porque aún lo más mínimo es una afirmación doctrinal, es una afirmación lógica y es una creencia que tú estás sustentando. Así que el decir que todas las religiones enseñan básicamente lo mismo es desconocer la doctrina e ignorar la importancia de una doctrina que se necesita tener. Otros dicen, cada religión tiene una parte de la verdad, pero ninguno la posee en totalidad. Estas son las personas que son los eclécticos, ¿no? Entonces, esta parte el cristianismo tiene algo de verdad, el budismo tiene otra parte de verdad, el islamismo otra parte de verdad. O dentro de los cristianos, ¿no? Esta corriente cristiana tiene esta parte de verdad, esta otra corriente cristiana esta otra parte de verdad. Pero afirmar esto en el fondo, lo que estás diciendo tú es que la verdad absoluta no existe. Que o sea, que la verdad como tal no se puede aceptar, no se puede reconocer, que no hay tal verdad, sino que simplemente hay un montón de medias verdades. Afirmar que no hay una verdad absoluta, afirmar que no existe una manera de reconocer
cuál es la verdad en las doctrinas, en las creencias de Dios, es aceptar finalmente que no existe una verdad. Y decir que una verdad no existe, la verdad no existe, y por lo tanto cada uno lo que piensa es su verdad. ¿No has escuchado que la gente dice así? Mira, eso es para ti la verdad, pero para mí eso no es la verdad. Bueno, esa afirmación niega lo que es la existencia de una verdad, porque si hay la verdad, todos tenemos que conocerla y aceptarla, ¿no es cierto? Si tú dices que para ti esto es verdad y para mí no, está diciendo no hay verdad. Pero cuando tú dices que no hay verdad y por lo tanto no puedes aceptar ninguna, tú lo que estás haciendo es contradecirte. Porque al decir que no hay una verdad, estás diciendo algo absoluto. Es decir, es absoluto que no hay ninguna verdad. Por lo tanto, sí existe para ti una verdad absoluta, que es que no hay verdades. Quiere decir que entramos en contradicción lógica cuando nosotros decimos, esto es tu verdad y esto es para mí no es verdad. En el fondo, ¿cuál es el tema en discusión cuando alguien dice, esto para ti es verdad y esto para mí no es verdad? En el fondo, generalmente, cuando tú indagas en la discusión, nunca el problema es la verdad. Generalmente el tema es los sentimientos, las conveniencias, los intereses, las experiencias que uno ha tenido en su vida. Esas son las que más mandan. Por eso es como alguien ha dicho, vivimos en el peligroso tiempo de la sociedad de la posverdad. Y la posverdad es aceptar qué es verdad y qué no en base a las emociones. Qué pena, pobrecito. Qué pena ellos, o qué pena esto, o no es justo. Entonces la posverdad es aceptar las cosas en base a emociones, no en base a criterios lógicos, ni en base a creencias, ni en base a la verdad, sino en base a sentimientos de cada uno. Y esta posverdad es la que hace entonces que la gente esté escogiendo, aún como cristianos, muchos son cristianos de iglesia, pero terminamos siendo cristianos influenciados por la posverdad en nuestras opiniones doctrinales, porque no hemos formado convicciones doctrinales claras. No hemos establecido y definido en nuestra mente qué es la verdad y qué creemos. ¿Por qué? Porque no hemos dado importancia al estudio serio de la palabra de Dios. Entonces, hay muchos cristianos, jóvenes y adultos, que opinan y piensan sin fundamento de la palabra de Dios y no lo hacen desde la verdad de Cristo. ¿Cuál es el problema con la verdad? Y el problema cuando nosotros aceptamos que todas las religiones pueden ser válidas, el problema es que estamos desconociendo quién es Dios, según la Biblia. Si uno es cristiano, y aquí nos referimos a los cristianos, en la Biblia nos dice dos afirmaciones grandes de Dios. Las dos más importantes afirmaciones de Dios, si uno dice que es cristiano, que tenemos que entender, tenemos que captar y tenemos que aceptar, es decir, tenemos que entender que sin esto no creemos en un Dios cristiano, sino estamos creyendo en un Dios de nuestra invención o producto de esta sociedad de la posverdad. La clave, ¿cómo decirlo?, el test, lo que prueba, lo que valida si nuestra creencia en Dios es un Dios cristiano, es que en la Biblia se enseña que Dios tiene una personalidad perfectamente balanceada. Es un Dios perfecto, por lo tanto en Él no hay desbalance. Y hay dos afirmaciones que en la Biblia se señalan que son fundamentales sobre Él. La primera es que Dios es la verdad. Dios es la verdad. Y eso es lógico. Si Dios es Dios, y Dios es el Dios del universo y el creador de todo, y sabe todo y entiende todo, Él es la realidad última. Si existe Dios, como creemos los cristianos, Él sería la realidad final. Por lo tanto, Él es la verdad. Por lo tanto, nada es verdad que no esté de acuerdo a la verdad de Dios. ¿Cierto? Porque si Él es la verdad última y final, todo lo que contradiga la verdad de Dios no es la verdad. Aunque aquí en la tierra le digamos verdad, lo proclamemos como verdad o lo confesemos como verdad. Dios es la verdad. Y es interesante este pasaje leerlo, Deuteronomio 32:4. Vamos a leerlo porque creo que nos hace falta conocer Biblia a todos los cristianos en estos días para tener argumentos bíblicos para los cristianos. Fíjate en Deuteronomio que dice 32:4. Fíjate qué claro es este pasaje. Tienes tu Biblia o tu dispositivo electrónico, lo puedes buscar. Es bueno aprender a encontrar los versículos en la Biblia, porque si no, después cuando uno lo busca en la Biblia no encuentra nada, ¿no? Hay que practicar buscando Biblia, señores.
32:4 dice, Él es la roca, ¿sí? 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Qué dice aquí? Sus caminos son rectitud y Él es Dios de verdad. Y no es que de verdad sea Dios, sino que Dios es Dios de verdad, ¿no? Bien entendido. Es decir, Él es la verdad, en Él está la verdad, Él señala qué es la verdad y qué no es la verdad. ¿Por qué los seres humanos no podemos refutar esto? Porque no somos infinitos. Para tú poder refutar esto, tendría que tener el conocimiento que tiene Dios del universo, para poder entonces ponerte a la par con Él y debatir para saber si es verdad o no. El hombre somos, aunque nos creemos muy grandes y muy altos, ¿no? Y algunos quieren ser más altos todavía, en realidad el hombre es muy pequeño en el universo. Somos una hormiga en un hormiguero sublevados contra Dios. Entonces, no es posible el hombre decir qué es la verdad si el Dios de la verdad no nos la revela. Síganme el pensamiento. Esto es importante saber razonar. Es decir, que yo no puedo establecer ni nadie en la tierra qué es la verdad con respecto a Dios. Podemos establecer la verdad en el aspecto de las ciencias naturales, del método científico, porque ahí sí vamos a la ciencia, investigamos y la verdad científica es comprobable. De paso, que existe una verdad científica nos recuerda que hay una verdad absoluta. Es decir, 2 más 2 es 4, siempre. No es que dentro de 20 años 2 más 2 va a ser 5. ¿No? Así que las matemáticas y las ciencias naturales nos recuerdan que existe verdad absoluta. Pero a lo que voy yo es que el hombre puede establecer la verdad en el mundo natural a través de la ciencia. El hombre no puede establecer la verdad en el propósito de su vida y en la categoría de los valores morales, porque nos rebasan a nosotros. El amor, la verdad, la rectitud, la pureza, rebasan al hombre que es tan finito y tan pequeño. Por eso es que cuando hablamos de Dios y hablamos de los valores morales y qué es correcto y qué es incorrecto, los hombres no podemos nosotros solos, con nuestra mente finita, pretender señalar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es la verdad y qué no es la verdad, sino tenemos que recurrir al Dios de la verdad que reveló en su palabra qué es la verdad para que no nos perdamos los hombres en las tinieblas de nuestros falsos razonamientos. Por eso es que dice Pablo en Romanos, vale la pena ir, Romanos 1:18, fíjate que dice Pablo en Romanos, y otra vez, vaya buscando en su Biblia o vaya recordándolos, porque después es bueno tener argumentos cristianos, porque después usamos argumentos cristianos para sacar conclusiones no cristianas, porque no conocemos la verdad. Romanos 1:18, fíjate que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, toma nota, que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la verdad está en Dios y la ha revelado en su palabra, pero nosotros podemos detener con injusticia la verdad. Y es lo que está pasando en el mundo de hoy y en la iglesia cristiana del siglo XXI. No estamos libres de esta posverdad metiéndose en la iglesia. Por eso es que la primera clave de saber cuál es lo correcto es Dios es la verdad y por lo tanto en su palabra, Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, la verdad de Dios nos la reveló por las Escrituras. ¿Quieres saber qué es la verdad de Dios? Estudie las Escrituras sobre los puntos que tienes dudas y cuestionamientos éticos. La segunda clave para saber si algo es verdad o no es la segunda gran afirmación de Dios que la Biblia da, que es Dios es amor. Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice, 1 Juan 4:8, hablando de esta realidad de que Dios es verdad, es interesante, él señala algo que muchos cristianos conocen. Esta es la parte más conocida de Dios. A todos la parte que más les gusta es que Dios es amor. La que no nos gusta es que Dios es verdad. ¿No es cierto? Entonces vivimos en un mundo distorsionado y en una iglesia cristiana en la que los cristianos hemos perdido el balance. Entonces, cualquier cosa que no estamos de acuerdo con la iglesia o con la palabra de Dios, sacamos de argumento, no, lo que pasa es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, 1 Juan 4:8, como dice, pero también Dios es verdad al mismo tiempo.
Fíjate, 1 Juan 4:8, leámoslo primero, porque es importante saber esto. Dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, el gran tema es que tú no puedes, cuando tú estás hablando solamente para enfatizar un argumento de qué es correcto, algo es correcto o algo es incorrecto, solo apelas, solo te fundamentas en que Dios es amor, hay que sospechar de ese argumento. Cuando alguien te convence de que algo es bueno o malo, y para eso solo se refiere a esta parte de Dios, que Dios es amor, sospecha del argumento. ¿Por qué? Porque el amor y la verdad en Dios están en una persona. No son dos tomos distintos de una biblioteca. Es una sola persona, que es Dios. Y es al mismo tiempo Dios de amor y al mismo tiempo Dios de verdad. Por lo tanto, todo lo que Él hace por amor, lo hace de acuerdo ¿a qué? A la verdad. Y todo lo que Él hace en base a la verdad, lo hace siempre motivado por el amor. Nada de amor en Dios y en los cristianos puede haber que sea amor verdadero de Dios, que no esté de acuerdo con la verdad de su palabra. Porque si no, estamos encontrándonos con un Dios esquizofrénico, que por momentos habla con el amor y por momentos habla con la verdad. Esto es como los brazos. Es el amor uno y la verdad otro. ¿Te imaginas que te levantas un día y el brazo derecho te obedece y el izquierdo no? Ese es el concepto para algunos. Es una imagen distorsionada de Dios, deformada del cristianismo. Decir que Dios a veces actúa con la verdad y a veces actúa solo con el amor. Nunca actúa en el amor sin la verdad y nunca actúa ni habla la verdad, ni actúa de acuerdo a la verdad, ni corrige de acuerdo a la verdad sin estar basado en el amor verdadero de Dios. Por lo tanto, si el amor y la verdad son inseparables, entonces esto nos da una pauta ética y nos da una medida para medir cuáles son doctrinas falsas, cuáles son doctrinas verdaderas, cuáles son religiones de acuerdo a la palabra de Dios, cuáles no, y cuáles temas éticos debemos abordar y cómo debemos abordarlo, siempre tomando el amor y la verdad inseparablemente. Si tú comienzas a aplicar a todas las cosas que escuchas, pregúntate, ¿eso está en base al amor? Sí, pero ¿está en base a la verdad también? Porque hoy solo se utiliza el argumento del amor. Y entonces estamos viviendo un cristianismo desbalanceado, distorsionado. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta escuchar el amor. A nadie le gusta escuchar la verdad. Porque en el mundo la verdad está siendo negada, como hemos leído en Romanos 1:18. Con injusticia detienen la verdad. Y por ello se cuestiona hasta la Biblia como fuente de verdad. Hay un pasaje que a mí me encanta, que se lo comparto, me gusta, porque va con este tema y esta corriente de hoy contemporánea de la posverdad y el full amor y posverdad, ¿no? Está en Éxodo 34:6, que lo tienen en la diapositiva. Fíjate lo que dice el Señor allí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es grande en misericordia y verdad. Al mismo tiempo, al mismo nivel. No es que dice que es grande en misericordia y tiene un poco de verdad. No, es grande en misericordia y grande en verdad en la misma medida, porque son inseparables. Así que la gran batalla que tenemos hoy día para ser cristianos en esta sociedad de la posverdad, de la mentira, del engaño, en donde te dicen, por ejemplo, ¿no es cierto?, anécdotas graciosas, el puente no se cayó, solo se desplomó. O cuando te dicen que no hizo plagio, solo copió, es distinto. Cuando tú escuchas que los políticos dicen esto para defenderse de sus fechorías, y cuando tú escuchas que se utiliza la Biblia para poder fundamentar lo que va en contra del amor y la verdad de Dios, uno descubre lo que dice Oseas. Oseas 4:6 nos habla de la batalla de la verdad, en la batalla en la que estamos, y por eso empezamos esta serie el día de hoy. Y es ser cristiano no solamente de emociones,
Ser cristiano no solamente de sentimientos, porque la iglesia me gusta, porque es bonito, porque Dios me ayuda, porque quiero que a mis hijos les vaya bien, sino es cristianos basados en la verdad y el amor de Dios. Y eso significa tomar posiciones a veces en contra de lo que opina el mundo que nos rodea. Fácil es ser cristiano a favor de la corriente del mundo, de la opinión del mundo. Difícil es ser cristiano basado en el amor y la verdad de Dios, poniéndote en contra de la corriente, de la opinión del mundo de hoy. Eso es ser difícil. Se requiere valentía, se requiere integridad, porque sabes que este es el amor y la verdad. Y muchos cristianos se acobardan frente a la opinión contraria del mundo que nos rodea, se apabullan. Entonces prefieren pasar, no, yo pienso igual, también claro, por supuesto, todo tiene que ser así. Nos acobardamos. Nos falta a los cristianos integridad, nos falta coraje, valentía para poder enfrentar al mundo que nos rodea y estar dispuestos a ponernos contra la corriente de este mundo, afirmando lo que es el amor y la verdad. Yo creo que en estos días, como está el cristianismo contemporáneo, tenemos que tomar posiciones muy claras. Y en este momento el cristianismo está polarizado en el mundo. Por un lado, hay corrientes como las que el fundamentalismo norteamericano de derecha, poniéndolo a Trump como el nuevo patrono de la fe cristiana, falsamente, están pretendiendo vendernos un cristianismo politizado, en donde Estados Unidos es la prioridad, la política y sus valores, y no el Dios de la verdad ni el amor. Y hay que estar en contra de eso, directamente. Usar pasajes de la Biblia para dividir a niños de madres en su política antiinmigratoria sin compasión. Es algo que cualquier cristiano que opina tiene que tomar posiciones que no podemos estar de acuerdo con eso. Hablábamos unos domingos atrás que la Biblia dice que Dios es un Dios que guarda al extranjero, porque Israel fue extranjero en Egipto más de 400 años. Así que no podemos estar de acuerdo con esas formas de cristianismo ultraderechistas, nacionalistas, políticas y en muchas cosas anticristianas. Por más que tengan sus puntos en la que seguramente sostienen puntos éticos a favor de la palabra, en muchas otras cosas se contradicen. Y cuando dice de que declara Jerusalén capital de Israel, es un despropósito mayúsculo, porque en la Biblia dice de que esto ocurrirá recién cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez. Así que este es otro manejo político, demagógico y que no tiene ningún fundamento en la Biblia. No olvidemos que el fundamentalismo derechista evangélico de Estados Unidos, que no piensa más en la Biblia, sino piensa más en el Partido Republicano, en el fondo lo que está haciendo es contradecir principios bíblicos y busca justificarse de esa manera. Pero por otro lado está todo el movimiento liberal cristiano, en el que se apoya el movimiento gay, en el que se apoya los matrimonios gay, en el que se apoya el aborto, en el que se apoya la eutanasia y todos los principios que van contra la doctrina cristiana. Cuando tú apoyas estos problemas éticos a favor de una posición liberal y no de acuerdo a la palabra, no solamente puedes ser cristiano que no apoyas estos puntos, que no estás de acuerdo en estos puntos, sino todos estos temas éticos están basados en doctrinas de la Biblia. Y estás negando, cuestionando doctrinas de la Biblia sin saberlo. Lo que la Biblia enseña del hombre a su imagen y semejanza, lo que la Biblia enseña del matrimonio, lo que la Biblia enseña del propósito con la familia, lo que la Biblia enseña acerca de Dios mismo. Así que ni liberales ni fundamentalistas ciegos. Ser cristianos bíblicos hoy toca ser una posición bíblica de Dios, amor y verdad, una posición equidistante de ambos movimientos. Y es difícil hacerlo. Y hay que significa estudio de la palabra y comprensión de la Escritura. Oseas por eso nos dice bien claramente cuál creo que es la batalla del cristiano hoy día en este mundo de posverdad, en el cual ni los movimientos liberales ni los movimientos fundamentalistas pueden guiar nuestra fe, sino la palabra de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es fuerte la palabra. La palabra de Dios dice aquí que lo que tú crees y afirmas como persona va a afectar a tus hijos. Si tú tomas posiciones
fundamentalistas extremas, xenófobas o liberales en libertinaje, negando la palabra, no te olvides que eso va a afectar lo que ellos ven, escuchan de ti y tus opiniones a tu familia, tu descendencia y tus generaciones. Por eso que dice que quien se aparta del conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios, entonces el Señor nos desecha a nosotros. ¿Eso qué significa? Nadie puede abandonar doctrinas cristianas sin darse cuenta que al mismo tiempo está abandonando a Cristo. Quien abandona las doctrinas bíblicas, abandona a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no es un libro. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es el logos de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Por lo tanto, el problema no es que niega ciertas doctrinas, ciertas páginas, ciertos libros. Estamos enfrentándonos con el Cristo vivo, quien es la palabra de Dios que está en las Escrituras. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Es el verbo de Dios, el logo de Dios. Él es la palabra de Dios última de Dios al hombre, dice Hebreos 1:2. Así que si Él es la última revelación de Dios al hombre, cuando uno cuestiona entonces la palabra y la verdad, uno está chocando con Cristo mismo. Y esto es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque esta palabra y este Dios personal de verdad y amor, ¿para qué vino a la tierra a través de Cristo? Vino para darnos a nosotros la estabilidad que nos da la palabra de Dios y la confianza en Dios. Y la bendición del saber que cuando te acercas a un Dios que es todo lo que hace por amor a ti es de acuerdo a la verdad, y todo lo que hace de enseñarte la verdad es por amor a ti. Y cuando entiendes que esto es dos barandas que sostienen nuestra vida, sana nuestro matrimonio, bendice a nuestros hijos, y cuando estamos dispuestos aún a ponernos contra la corriente de opinión de este mundo por afirmar lo que el Dios de verdad y Dios de amor nos enseña en su palabra, eso bendice nuestras vidas. A mí me encanta el Salmo 125 con el que termino. Dice Salmo 125, la bendición de acercarnos a un Dios de verdad y amor, pero verdad y amor al mismo tiempo, no cuando me conviene es verdad y cuando me conviene es amor. Dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Dónde está Dios? Dice, alrededor de su pueblo. Dios no solamente mora en tu corazón por medio de Cristo, Él es baluarte, muralla, muros de verdad y amor con los que protege nuestras vidas. Y cuando nos acercamos a Él y lo conocemos como Dios de verdad y Dios de amor, Dios va sanando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y a nuestros hijos les estamos pasando barandas eternas de las cuales se podrá sostener en el barullo, en los vértigos del mundo de afuera. Ellos pueden guiarse por la verdad, la luz de la verdad de Dios y por la compasión del amor de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos permita, como cristianos en estos tiempos de confusión, afirmarnos en la fe en Cristo. No solamente tener sentimientos cristianos, no solamente participar de actividades cristianas, sino tener pensamiento cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios. Somos cristianos cuando pensamos y opinamos como cristianos, no solo cuando nos sentimos cristianos. Y para esto significa estudia la palabra de Dios, profundice en ella y haz las preguntas que tengas que hacer a las personas de la iglesia de tu confianza para irnos afirmando en la fe y en el amor de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y seamos de luz en medio de un tiempo de tinieblas. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, gracias porque tu palabra ilumina nuestros pasos. Dice tu palabra que tú eres lumbrera a nuestros pies. Y en este tiempo de confusión, de tantas, Señor, corrientes de doctrinas, pensamientos y opiniones, ayúdanos, Señor, a honrarte a ti, que eres Dios de verdad y Dios de amor. A honrarte a ti por encima de todo, para ponerte en primer lugar de nuestras vidas. Y rogarte, Señor, que nos ayudes a afirmarnos en conocerte a ti como Dios de verdad y como Dios de amor al mismo tiempo. Sana nuestras vidas, Señor. Sana nuestros corazones. Endereza nuestros matrimonios. Bendice a nuestros hijos para que te conozcan como Dios de amor y verdad.
Bendice nuestras familias y ayúdanos como iglesia a ser valientes, en ponernos, Señor, en la firmeza de la palabra de Dios y de las palabras y las doctrinas de Cristo en este tiempo en donde se burla, se ofende y se difama la verdad de Jesucristo. Bendice a cada persona esta mañana con nosotros, nombre por nombre, a niños, jóvenes, familias, y afírmanos como luz y sal en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.